Bien. Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenido al doctor Fernando Rubio Alcalá. Estamos sumamente contentas, tanto Silvina en representación de la facultad como yo también, en que pueda esta vez acompañarnos con una charla. Hace muchos años que estamos intentando que el profesor se sume con sus aportes y sus saberes a la maestría y bueno, y esta vez lo hemos logrado. Yo les quiero contar muy brevemente acerca del doctor Fernando Rubio Alcalá. Él es profesor e investigador en el Departamento de Filología Inglesa de la Universidad de Huelva y en este momento director de Políticas Lingüísticas de la misma universidad. Y sus líneas de investigación, como ustedes lo imaginarán, son la influencia o es la influencia de los factores afectivos en el aprendizaje de idiomas y en el multilingüismo. Bueno, ya van a tener posibilidades de leer varias de las publicaciones que él ha realizado, una en el 2004, por ejemplo, que es la ansiedad en el aprendizaje de idiomas, otra publicada en el 2007, Self-Esteem and Foreign Language Learning, luego en el más cerquita, en el 2014, Self-Esteem and Self-Concept in Foreign Language Learning, otra en el 2017, The Links Between Self-Esteem and Language Anxiety and Implications for the Classroom. Bueno, y un montón más, pero me parecía importante por ahí nombrarles esas que tienen que ver directamente con, bueno, con los temas que él va a abordar en la charla de hoy. Ha dirigido múltiples proyectos de investigación y de cooperación en Europa y en Latinoamérica y un sinnúmero de acciones formativas. Así que bueno, Fernando, bienvenido. Muchísimas gracias por sumarte hoy a nuestros encuentros sincrónicos de maestría y bueno, un orgullo tenerte con nosotros. Muy bien, muchas gracias. Desde aquí, desde España, buenas tardes. Gracias a la Facultad Nacional de Comahue por invitarme, a Gabriela y a Silvina. Y bueno, me gustaría, en primer lugar, saludar personalmente a cada uno de vosotros, que no sois muchos, ¿no? Matías, Anabel, Alejandra, Dafne, Angélica, Agustina, Alex, Verónica, Camila, María Luisa, Patricia, María Teresa, Marina, Rocío, María Cecilia, Micaela, Fernanda y creo que estamos todos. Bueno, hay una chica que no tiene su nombre, pero bueno. Vamos a tener una sesión de aproximadamente, pues no sé, unos 30 minutos, 40. La verdad es que no lo sé porque para mí lo más difícil es intentar decir tantas cosas que yo considero interesantes o importantes en poco tiempo y además sobre dos temas, ¿no? Como la ansiedad y la autoestima. Pero bueno, esperemos que sea amena y yo soy una persona cercana, con lo cual podéis preguntar después lo que queráis, tanto en la vertiente académica como en la vertiente pedagógica o la vertiente investigadora. Voy a empezar compartiendo pantalla. Bien. Bueno, pues entonces comenzamos. Este fue el primer libro que yo escribí en 2004, La ansiedad en el aprendizaje de idiomas. Realmente este libro fue fue un paso más allá de la tesis doctoral que yo hice, que leí en el año 2000, ¿no? Y después esos 4 años de ordenar las ideas y fueron publicadas, ¿no? Digo esto porque esta es una de las fuentes que utilizo para la lección de hoy.
Self-Esteem and Foreign Language Learning. Este fue un libro editado en 2007. Fue el primer libro que se ha escrito sobre autoestima. Entonces, bueno, no creo que sea un gran libro, pero sí fue el primero. Algo es algo. Multiple Perspectives, ya lo ha comentado antes, otra de las fuentes que utilizo hoy para la charla. Ese era de 2014 y este es de 2017. En el libro de New Insights into Language Anxiety, ahí participo con un capítulo de libro y también es una de las fuentes. Y después, ese libro yo no está publicado ni escrito por mí, pero considero que es uno de los mejores que hay para las personas que quieren llevar al aula lo que es la autoestima, es decir, actividades para potenciar la autoestima. Además, precisamente está escrito por Verónica de Andrés, que es argentina, la cual yo tengo mucho cariño y fue además ella la que me inspiró con el tema de la autoestima. Y después está también escrito por Jane Arnold, que no sé si la conocen, es muy conocida mundialmente en el terreno de la afectividad. Y Jane Arnold fue mi tutora de tesis doctoral, en fin, y gracias a ella, la verdad es que Jane Arnold cuando me dio para estudiar lo que era la ansiedad, yo dije, ¿esto qué es? Es decir, yo había estudiado filología inglesa, yo sabía lingüística, morfosintaxis y cuestiones de ese tipo, pero yo no sabía lo que era la ansiedad y era algo psicológico, términos nuevos y fue un mundo para mí, bueno, muy nuevo y todavía lo sigue siendo. Como decía al principio, yo me voy a mover en 3 terrenos. Uno, en lo que es la conceptualización de autoestima y ansiedad y algunos aspectos teóricos. No voy a entrar de lleno porque estaría 2 días. También voy a tocar un poquito la investigación y, como no, las aplicaciones pedagógicas de lo que supone la ansiedad y la autoestima. Porque los investigadores, ¿qué es lo que hacemos? Los investigadores hacemos estudios porque queremos publicarlo, pero una vez que se publica, ¿después qué pasa? Llega al aula, realmente llega a los maestros, hay una transferencia del conocimiento y entonces para mí eso es importante. Yo he sido maestro en educación primaria, yo he trabajado en educación secundaria también, ahora 20 años llevo en la universidad, entonces a mí todo lo pedagógico me interesa mucho. Entonces, vamos a empezar por ver dónde estamos. Lo que son las diferencias individuales, supongo que como tienen este curso ya han visto las distintas parcelas que puede haber de diferencia, ¿no? Una puede ser la edad, otra puede ser el sexo, otra puede ser referida a los factores cognitivos, la inteligencia, estilos de aprendizaje, múltiples inteligencias, todo eso. Y otro, los factores afectivos, que es donde nosotros nos encontramos, ¿no? Por último, también los factores de personalidad, ¿no? Todo eso, incluso hay algunas áreas más, se pueden investigar como diferencias individuales. ¿De momento entienden mi español bien o tengo que andar a hablar más lento? No, perfecto. Vale. Bueno, perfecto, sí. En cuanto a los factores afectivos, la ansiedad, autoestima, motivación, autoconfianza, hay una serie de constructos, como se llama en psicología, que son factores afectivos, ¿no? Hoy vamos a hablar de la ansiedad y la autoestima. Y yo, después de mucho leer, de mucho investigar, y como soy una persona que soy docente y me interesa mucho el aula, pues al final lo que ocurre con todo esto es que el profesor está en el aula y comenta, vaya mala actitud que tienen mis alumnos, ¿no? Que no quieren participar en la clase de inglés, qué actitud más pasiva, desde luego estoy perdiendo la ilusión por enseñar porque... Y, bueno, hace esa serie de pensamientos, ¿no? Y de sentimientos sobre su clase, ¿no? Pero después los alumnos, al mismo tiempo, ellos piensan, me va a preguntar a mí, qué ridículo voy a hacer, no lo voy a saber, ellos hablan mejor que yo, ¿no? Entonces, hay un desencuentro realmente, hay una falta de comprensión, tanto por parte de los profesores como también por parte de los alumnos, ¿no? De lo que ocurre en el aula.
Entonces, al final, pues la experiencia, pues para algunos alumnos, no para todos, pero para algunos es, bueno, estoy utilizando el masculino plural, puedo usar osas, yo no tengo problema ninguno con género, si alguien lo considera oportuno, me lo dice y yo digo profesores, profesoras y todo eso, por simplificar un poco el discurso. Lo que estaba diciendo, hay un desencuentro y al final la experiencia no es agradable para algunos alumnos, es traumática y acaban dejándolo, perdiendo la ilusión por aprender, como así muchos profesores pierden la ilusión por enseñar. Entonces, vamos a empezar por lo que es la ansiedad. Vamos a empezar por los conceptos, ¿no? Porque hay muchas veces que se confunde lo que es la ansiedad, lo que es el estrés, lo que es la angustia y lo que es el miedo. Yo he puesto ahí 4 fotos. ¿Sabrían identificar cada una de esas fotos con el concepto? Por ejemplo, el estrés. ¿Qué foto correspondería al estrés? El La del auto. conductor. Exactamente. El estrés, ¿por qué? Porque el estrés alude al tiempo y a las tareas. Tengo mucho tiempo que hacer, perdón, tengo muchas tareas que hacer, tengo poco tiempo o no el tiempo suficiente y eso me provoca malestar ante la situación, ¿no? El estrés. ¿Y el miedo? El perro. El del perro. El perro. El perro, exactamente. Fíjense que el miedo, cuando una persona tiene miedo, tiene un referente explícito. Sabe lo que le causa el miedo. En este caso es un perro. Pero la ansiedad no es así. La ansiedad, uno no sabe por qué es lo que le está causando ansiedad, ¿no? Esa es la diferencia de ansiedad y miedo. La angustia se diferencia de la ansiedad, ya voy a poner la conexión, en que la angustia, bueno, a nivel clínico sí hay un diagnóstico diferente, ¿no? Diferenciado. Yo os lo voy a comentar por si alguna vez tenéis que utilizar los términos para que sepáis qué es una cosa y qué es la otra. Cuando una persona tiene angustia, está decaído, tiene falta de energía, no puede con el mundo, ¿vale? Mientras que cuando una persona tiene ansiedad, está en estado de alerta, está nervioso, quiere hacer, pero, en fin, se siente mal, pero no sabe por qué es lo que le causa la ansiedad, ¿no? Cuando una persona tiene angustia, el tiempo pasa muy lento, muy lento. Es como esos sueños que uno no puede andar, ¿no? Pero la ansiedad es lo contrario, el tiempo pasa rápido y una persona está en estado de hiperalerta, ¿no? Entonces, bueno, si es de interés, que como me dijo Gabriela, para vosotros, todo lo que es la investigación, lo que es la docencia y tal, hay que empezar por clarificar muy bien los conceptos, porque si uno parte de un concepto erróneo, pues ya empezamos mal. Si para mí el estrés es algo y para otra persona es algo distinto, pues es que no podemos construir un cuestionario, por ejemplo, que refleje si una persona tiene estrés o no. Entonces, la conceptualización es el primer paso importante para hacer un estudio riguroso. Tipos de ansiedad, pues la ansiedad rasgo. No sé si conocen a alguna persona que siempre tiene ansiedad, o tiene una tendencia a estar con ansiedad ante todas las cosas, ¿no? Es parte de la personalidad. De hecho, por ejemplo, hay cuestionarios, el 16PF, el 16 factores de personalidad, que la ansiedad se incluye como una parte de la personalidad, una parte complementaria o secundaria, ¿no? Esa es la ansiedad rasgo. La ansiedad estado, bueno, hay momentos en que una persona pues tiene ansiedad pues porque va a dar un discurso y es la primera vez o algo así, y a eso se llama ansiedad de estado. Mientras que ansiedad en una situación específica se refiere a siempre que yo tengo que hablar en público tengo ansiedad, o siempre que estoy en la clase de inglés estoy con ansiedad porque me van a preguntar, en fin. Entonces, en una situación específica. Cuando investigamos la ansiedad,
es una ansiedad en una situación específica. Bueno, algunos apuntes también teóricos. No todo el estrés es negativo o la ansiedad. Cuando los niveles de estrés son moderados, esto lo dijeron Yerkes y Dodson hace ya 120 años, el nivel óptimo es el nivel medio. Cuando es demasiado bajo, demasiado alto, pues entonces hay estrés. Y el eustrés es el óptimo y es positivo. Si lo vemos en la tarea, tengo esto, se ve regular, pero bueno, en inglés, cuando una persona pues no tiene nada de estrés ni nada de ansiedad, pues está en un estado un poco sin mucha activación, ¿no? Sin embargo, cuando el nivel de ansiedad es muy alto, es un estado desorganizado, que no consigue concentrarse, ¿no? El estado óptimo es cuando uno tiene pues, esos niveles gestionados pues, bien, ¿no? de ansiedad y de estrés. Y después, si nos vamos al aula, yo les voy a hacer un test de verdadero o falso, ¿vale? La primera cuestión es, la asignatura que más ansiedad provoca es las matemáticas y después la lengua extranjera. La siguiente cuestión es, cuando se aprende un idioma, la persona sufre alteraciones en su propio ser. ¿Verdadero o falso? Y la última cuestión. El índice de frustración es relativamente bajo, pues se realizan canciones, juegos, etcétera, y otras actividades lúdicas en el aula. ¿Verdadero o falso? Bueno, la respuesta, yo creo que han acertado. La que más ansiedad produce, según Horwitz, es aprender un idioma. Genera inseguridad, despersonalización e infantilismo. Hay muchos autores que hablan de ello a nivel psicológico y realmente produce frustración. ¿Por qué? Porque hay una incapacidad de expresión. Vamos a la primera. Elaine Horwitz es una investigadora de la Universidad de Texas. La conozco muy bien porque yo tuve el placer y el honor de compartir con ella 6 meses en Austin, en Texas. Y es quizás una de las personas con más prominencia en la investigación de la ansiedad. Fue la primera, de hecho, en ofrecer un cuestionario de ansiedad. Y ella fue, junto a otros investigadores, que dijeron que aprender un idioma es la asignatura que más ansiedad produce. Otros autores, Widdowson y etcétera, hablaban de la despersonalización, infantilismo, una persona cuando aprende un idioma que no lo produce bien, que produce frustración además porque es incapaz de expresarse bien y después no acaba nunca, ¿no? No sé si os pasa a vosotras como hablantes de inglés. El inglés precisamente es un idioma difícil, muy difícil si somos además hablantes hispanos, ¿no? Pero es que además no acaba nunca, es un idioma que incluso uno ve las series y no se entera, tiene que subtitularlas, es un idioma difícil, ¿no? Y produce mucha frustración. Bueno, las principales fuentes de ansiedad en la clase de lengua extranjera son las experiencias anteriores, que han sido positivas o negativas, obviamente influyen, y como no es de extrañar, el bajo nivel de competencia. También es lógico, ¿no? Si una persona pues tiene poco dominio del idioma, pues va a estar más insegura, con lo cual pues le va a causar ansiedad, ¿no? También el tipo de metodología, después veremos algo sobre eso. ¿Qué es lo que se hace en el aula realmente? ¿Qué tipo, si es una metodología centrada en el alumno o centrada en el profesor? Tipo de actividades, el tipo de evaluación que se utiliza, si es sancionadora o si es formativa, en fin, según el enfoque que se le dé. La novedad de la situación, ya he comentado antes el tipo de actividades. Es verdad que hay actividades comunicativas, no comunicativas. Las actividades en sí no son ansiógenas, es decir, por su naturaleza, ¿no? Es verdad que una actividad comunicativa
en la cual uno tiene que hablar, que tiene que interaccionar, puede haber más ansiedad, pero también están los estilos de aprendizaje. Hay aprendientes de idiomas que necesitan eso y lo buscan y lo quieren y lo desean, mientras que otros no, ¿no? Entonces, cuando uno investiga la ansiedad, ve que no es fácil, cada persona es un mundo y hay que personalizar muchas veces. Y la personalidad del alumno, ¿no? Como acabo de comentar. Bueno, al final lo que tenemos en la ansiedad, los efectos son en la clase, actitudes pasivas, actitudes inconformistas, sobre todo en secundaria. Si hay alguien de ahí que me está escuchando que ha enseñado o va a enseñar en secundaria, tiene que estar preparado porque la adolescencia es una etapa difícil, es una etapa en la que los chavales forjan su personalidad y necesitan ser, que ellos quieren ser los amos del mundo, pero no pueden porque ni tienen dinero, ni tienen experiencia, y todavía dependen de sus padres. Entonces, esas actitudes surgen, ¿no? Inconformistas. Y al final, pues hay una experiencia negativa y el deseo de abandono, ¿no? En el examen, pues peor desempeño, obviamente, actitudes de rechazo y al final, pues igual, ¿no? Va a haber una peor nota y un deseo de abandono. Nosotros, los que somos docentes, profesionalmente lo que queremos hacer es lo mejor posible. Queremos hacerlo lo mejor posible. Es difícil hacerlo bien, sobre todo porque además somos muy subjetivos. Yo no tengo un compañero que diga, yo soy muy mal profesor. Todo el mundo cree que es bueno, ¿no? Todo el mundo quiere ser el Messi deportivo. Yo soy del Barcelona y entonces Messi. Muy bien. Y entonces el problema de la docencia es que hay profesores que les cuesta trabajo comprenderse a sí mismos, comprender el proceso y comprender a sus alumnos. Y eso es lo que causa que al final todos vayan en un barco, pero no todos remen en la misma dirección. Y al final lo que tenemos es que hay diferencias individuales en el aula que no se atienden, simplemente. Y para mí eso es lo más importante, es decir, es el centro. Stevik decía eso, es decir, que lo más importante no es lo que aprende el alumno en el aula, sino lo que pasa dentro de su mente y sobre todo a nivel afectivo, ¿no? Y yo puedo contar anécdotas de situaciones que a mí me han ocurrido y cómo las he solventado desde el punto de vista afectivo, ¿no? Y por ahí hay que entrar, ¿no? De modo profesional. No quiero extenderme demasiado aquí, pero sí es verdad que yo tengo compañeros de secundaria, son profesores de secundaria, y no consiguen ser felices en el aula. No consiguen ser felices, ¿no? Pero otros sí, hay otros que disfrutan de su profesión. Entonces, realmente hay estrategias, hay cosas que se pueden hacer, ¿no? Y a ver si en la sesión de hoy, pues, intentamos, pues, revelar algunas de ellas. Bueno, hemos visto causas, un poco efectos y todo esto, y después, cuando uno investiga estos fenómenos, estos constructos motivacionales y afectivos, ve que después también se investiga lo que es el afrontamiento, ¿no? El afrontamiento a la ansiedad. ¿Cómo es esa respuesta? ¿Es de lucha o es de huida? Y vamos a ver que, bueno, todas las personas tenemos esas formas de afrontamiento en el aula, en la vida, con nuestra pareja, etcétera, ¿no? Y bueno, es algo que está ahí y claro, es la conducta en sí, ¿no? Bueno, era otro aspecto que quería comentar. Bien, hasta aquí. Un segundito, por favor, que tengo el reloj, lo he dejado 2 metros de mí, con lo cual no estoy controlando la hora. Sí, cómo no. Bien. Muy bien. Pues, vale. Hasta aquí hemos llegado a lo que es la ansiedad. ¿Vale? Es un resumen, como he dicho, que he hablado un poquito de investigación, un poquito de teoría y un poquito de pedagogía, ¿no?
voy a permitir un par de minutos de preguntas. Si hay alguna pregunta, una o dos, las respondo para Perfecto. además cambiar la dinámica y volvemos ahora con el segundo bloque, que es de autoconcepto y autoestima. Perfecto. Si quieren Bien. pedir la palabra por el chat, yo se las voy concediendo. O Silvina. Bueno, parece que es todo muy claro, Fernando. Bueno, estupendo. Pues entonces voy a seguir. Espero que no haya mucha ansiedad por preguntar. Autoconcepto y autoestima. Bueno, si la ansiedad es importante para comprender a nuestros alumnos y también para nosotros, ¿no? Para nuestro día a día, el autoconcepto y la autoestima también da respuesta, te ayuda a comprender, ¿eh? No solo lo que ocurre en el aula, sino en tu familia, con tus amigos, etcétera, etcétera. Vamos a ver unas cuestiones de autoconcepto y autoestima. La primera es conceptual. Supongo que conocen este cuadro, el Guernica de Picasso, y yo quiero que lo observen. Este cuadro se pintó en 1937, cuando era la Guerra Civil Española, fue de 1936 a 1939, y el cuadro representa un bombardeo que hubo en un pueblo, en el País Vasco, en Guernica. Entonces, en ese cuadro pueden ver dolor, personas sufriendo, en fin, el resultado de un bombardeo expresado por Pablo Picasso. Esto a mí me vale para explicaros lo que es autoestima y lo que es autoconcepto, porque con mucho que leo sobre el tema, incluso en psicología, los mismos psicólogos se confunden y utilizan definiciones que después no son operativas para investigar. Muchos hablan de que, por ejemplo, el autoconcepto es la parte más cognitiva, mientras que la autoestima es la parte más afectiva, y utilizan unas definiciones que al final dicen, bueno, ¿y qué es una cosa y qué es la otra, ¿no? Entonces, yo utilizo una definición que también utilizan obviamente otros investigadores, el cual, como están viendo el cuadro, por un lado está esos colores, en este caso no hay, lo que hay son tonalidades de blanco y de negro, gris, y después hay unas partes del cuadro donde hay animales, donde, en fin, distintas... Eso es el autoconcepto. El autoconcepto son dimensiones. Pero la autoestima es lo que a mí me hace sentir eso que estoy viendo. De manera que el autoconcepto es la idea general que elaboramos sobre nosotros mismos, distintos aspectos de nuestra vida, mientras que la autoestima es la valoración que hacemos de esa idea, ya sea positiva o negativa. De hecho, si nosotros miramos la palabra, la autoestima lo está diciendo, está estimando, ¿no? ¿Y qué es estimar? Estimar es lo que aparece en esta foto, es medir, ¿no? Entonces, y el concepto, pues eso, son las dimensiones, ¿no? Yo tengo dimensiones de mi vida, el Fernando familiar, el Fernando social. Además, nos comportamos diferente, ¿no? En función de dónde estemos, ¿no? El Fernando deportivo, el Fernando musical, el Fernando etcétera. Y sobre cada una de esas dimensiones de mi persona, yo hago una estima. Y el resultado es que tengo autoestima alta, media, baja o como sea. Yo utilizo además este concepto porque eso me hace que yo, cuando investigo, utilice el término de forma operativa. Ya no me crea confusión, ya sé que son la misma cosa, solamente que una cuestión son las dimensiones y otra cosa la estimación. En la concepción neurogenerativa de la autoestima, que yo elaboré en 2014,
ahora estoy elaborando un nuevo modelo de autoestima, ahora en 2020, y utilizamos también este modelo. Es decir, que pues, hay una situación que la persona la percibe de su autoconcepto, como he dicho antes, ¿no? Y sobre esa percepción la evalúa. La evaluación sobre su competencia, sobre su imagen. Normalmente, cuando estamos en el aula, lo que se evalúa es la competencia constantemente. Yo soy capaz o yo no soy capaz. Después, al final, hablaremos un poquito de autoeficacia, que es eso, es la percepción que yo tengo de mi capacidad para hacer una tarea o cumplimentarla con éxito. Entonces, yo evalúo mi competencia y ahí surgen una serie de filtros, como son las experiencias previas, valores que yo tengo, los estados disposicionales, en ese momento, cómo me encuentro yo físicamente, mentalmente, si estoy cansado, ¿vale? La personalidad que yo tengo, las circunstancias situacionales, en fin, de ese momento, que haya más ruido, menos ruido, o lo que sea, ¿no? Distintas variables. Y todo eso influye en la evaluación que yo hago. Entonces, yo ahora comparo esa evaluación con 3 posibles yoes. Uno, el yo, que soy el yo que yo tengo, el yo real, que es el yo actual. El yo ideal, que es el que a mí me gustaría tener. Y después el yo normativo. El yo normativo es el yo que debería tener. ¿Vale? Eso influye en la comparación y eso me hace sentir, de algún modo, bien, ansioso, y eso me lleva al mismo tiempo a decidir. Bueno, me siento así y ahora, ¿qué decido? ¿Qué acción? Mi conducta. Llega a la conducta y me comporto positivamente o negativamente. Estoy hablando en el aula. Positivamente, pues con interés, con participación. Negativamente, pues con lo contrario. Y esa experiencia se almacena en nuestra memoria, en el hipocampo, donde están las memorias emocionales, y nos vale porque, claro, porque las personas, gran parte de lo que hacemos es adaptación. Es decir, intentamos adaptarnos y sobrevivir, ¿no? Supervivencia. Entonces, la memoria lo guarda, si ha sido una experiencia nueva, la amígdala hace que queramos desearlo. Si es una experiencia negativa, pues obviamente intentamos evitarlo, ¿no? Y esta situación, pues se va reconstruyendo continuamente. Por eso le denomino neurogenerativa, porque es muy dinámica, es muy dinámica. Es verdad que las personas tenemos una autoestima, generalmente, y después con variaciones. Pero también es verdad que en el aula el dinamismo es bestial, en el sentido de que hay situaciones continuamente que nos hacen sentir muy capaz, o lo contrario. Esto, LED atómica, lo pintó el cuadro Salvador Dalí. Cuando hizo Dalí el boceto, él ya en ese borrador sabía lo que quería pintar. Sin embargo, después, en el cuadro final, vemos que no es exactamente igual. Vemos que hay una diferencia, hay un libro que está ahí, que no aparece, algunos objetos que después decidió poner, incluso el peinado es distinto, ¿no? Y es que es así nuestra autoestima. Nuestra autoestima es una recomposición continua y puede cambiar de una misma situación, incluso puede cambiar de una vez a otra, ¿no? Ya he comentado en la estructura del autoconcepto que influye el yo actual, el yo que yo tengo, el ideal que me gustaría tener y el normativo, el que debería. El yo actual, el académico, personal, el social, etcétera, etcétera, ¿no? Y todas esas dimensiones
no son independientes. Se ha estudiado mucho la jerarquía y al final todos los autores, todos los investigadores lo que dicen es que todos los yoes de algún modo están relacionados e influyen uno sobre otro. De manera que el yo académico, pues bueno, de algún modo puede influir en incluso el deportivo de algún modo, ¿no? Y después, una cuestión interesante sobre la teoría de la autoestima son los ejes. El estímulo nos puede venir tanto desde dentro, interno, como desde fuera, ¿no? Externo. Es decir, desde fuera un profesor nos puede decir, oye, que mal haces tu tarea, ¿no? O sea, un estímulo externo, o puedo ser yo mismo, ¿eh? Que yo esté pensando y yo me cree la propia composición. Puede ser también otro eje, el nivel, puede ser global, es decir, una autoestima general como yo, como Fernando, una específica que sea académica, cuál es mi autoestima en el mundo académico, y después una concreta que es de la tarea que estoy realizando en ese momento. Imaginaros que estoy haciendo una publicación y decir, qué mal escribo, en fin, puedo tener pensamientos de ese tipo referidos a la tarea, ¿no? Otro eje es la modalidad. Estoy hablando de estos ejes porque esto está relacionado con la investigación. Si yo investigo la autoestima, tengo que tener en cuenta todo esto, porque es que si no, al final no está haciendo una valoración de todos los aspectos. La autoestima pues tiene una parte cognitiva, lo que yo pienso, una parte afectiva, lo que yo siento, y una parte conductual, cómo actúo conforme a lo anterior, ¿no? Y claro, por ejemplo, en un cuestionario, nosotros estamos ahora elaborando una batería, un instrumento para medir la autoestima, y tienes que tener en cuenta esos tres niveles, ¿no? Esas tres modalidades, porque es que si no, al final estás investigando otra cosa. El dominio, si es factual, ideal o normativo, esto es referente a lo que acabo de decir del tu yo, y el punto de vista propio y de otros, ¿no? Porque es verdad que la autoestima muchas veces no es, influye más cómo crees tú que te valoran las personas que tú mismo, ¿no? Eso es bastante interesante, ¿no? De hecho, ¿cómo me he visto? ¿Me he visto como a mí me gusta o me he visto como quiero o para gustarle a las personas con las que voy a ir, ¿no? Bueno, y en todo este proceso del autoconcepto con sus dimensiones y la medición de la autoestima, interviene la percepción, ¿vale? Ahí en la percepción es la clave del asunto. Y yo, desde luego, cuando hago talleres de autoestima, de ansiedad, básicamente la percepción es el punto clave donde después se vertebra el resto de ejercicios y cuestiones. Cuando hablamos también de autoestima, también tenemos que hacer referencia a una autoestima saludable. Si una autoestima saludable no es decir a los alumnos que todo está correcto, que siempre lo están haciendo bien, ¡ay, qué bien lo estás haciendo! Y estás haciendo algo fatal, ¿no? Eso no es fomentar una autoestima saludable. La autoestima saludable debe ser real y no partir de ideas o esquemas falsos. Porque si no, lo que estamos haciendo, estamos inflando la autoestima. Estamos engañando a la persona. En la clase estamos engañando al alumno. Uy, venga, lo estás haciendo muy bien. No. Podemos modificar nuestro discurso. Podemos decir, bueno, respecto a la vez anterior está un poco mejor, pero todavía te queda por mejorar. Es decir, que hay estrategias, ¿no? Pero lo que no podemos hacer es todo está bien, todo está bien. No, eso sería entonces una autoestima que no sería saludable. La mujer ¿saben quién es la mujer con el mejor físico de la historia? Porque me imagino que hay muchas, ¿no? Pero la que todo el mundo coincide que es la mujer con el mejor físico de la historia. Pues sí, era la mujer de Albert Einstein, ¿no? Que era el gran físico, ¿no? Entonces,
Cuando hablamos de autoestima, Es buenísimo. hablamos de percepciones y, por ejemplo, en la publicidad, ¿no? Cómo sale. Tenía unos vídeos que no voy a poder poner porque hay conflictos con el ordenador, pero cómo, por ejemplo, la publicidad hace, es decir, nos crea un yo, que es el yo ideal, ¿no? El yo ideal, o los anuncios que vas al gimnasio y en 3 meses aparece un chico que está... Eso es mentira, eso no va a ocurrir nunca, ¿no? Pero nosotros lo absorbemos como posible, ¿no? Una cuestión que yo utilizo mucho también de forma pedagógica es la Matrix de Mrook. Después vamos a ver el libro de Mrook, la portada, que la tengo por ahí. Mrook habla de 4, es decir, la estructura de autoconcepto la divide en competencia, cómo me siento, cómo me percibo sobre mi capacidad, y valía. Si yo a mí me estimo, si yo me considero válido, ¿no? Para las cosas de la vida o lo que hago. Y entonces él relaciona, su matrix relaciona la valía y la competencia, si es alta o baja, con 4 tipos de autoestima, ¿no? La A es el tipo 2, autoestima de defensa, como resultado de comportamiento compensatorio de trabajo. Ahora mismo, como ven, los cuadros están desorganizados, ¿no? Porque es tarea de ustedes unir cada número, 1, 2, 3, 4, con cada uno de esos comportamientos. El comportamiento A, que es autoestima de defensa, es que una persona, pues en el aula lo que hace es compensar trabajando muy duro, ¿no? El B es el tipo 1, autoestima de defensa, como resultado comportamiento centrado en sí mismo, narcisista, ¿no? Este es el comportamiento que muchas veces tienen los alumnos que quieren ser el centro de atención. C, autoestima alta o auténtica, y la D es autoestima baja, como resultado de comportamiento negativo, agresivo o depresivo. Entonces, voy a hacer yo la primera. La baja valía y alta competencia. Es decir, una persona, por decirlo así, se quiere poco a sí mismo, tiene un concepto bajo de su persona, pero sin embargo tiene mucha competencia. Son los típicos, en España decimos empollones. Son los que estudian mucho, pero después tienen trabajo para relacionarse. Suelen ser casos de acoso también, a veces, ¿no? Y entonces el resultado es, trabajan mucho en el aula y todo esto, ¿no? Ese es el resultado de tener baja valía y alta competencia. Mientras que alta valía y baja competencia, eso es, yo me quiero mucho a mí mismo, pero me considero muy poco competente, pues tiene como resultado eso, un comportamiento centrado en sí mismo y narcisista, ¿no? En España, por ejemplo, hay veces que vas por la calle y vamos a poner el ejemplo de un chico que va conduciendo y va con el brazo para que se vea el músculo y va con la música alta llamando la atención, ¿vale? Normalmente es una persona que ha fracasado en la escuela, ha fracasado y tiene que compensar ese fracaso, esa baja competencia, la compensa con su alta valía, ¿no? En el aula ocurre también, como he dicho, por ejemplo, el payaso de la clase, el que interrumpe, ¿no? Tiene que ser el centro de atención, ¿no? El narcisista. Y después, la baja valía y baja competencia, pues, resultado, comportamiento negativo, agresivo, depresivo, son los alumnos problemáticos realmente, ¿no? Y obviamente la alta valía y la alta competencia con autoestima alta o auténtica. Esta matrix de Mrook a mí me vale mucho para comprender a mis alumnos, para comprender a mis amigos, para comprender a mi pareja, para comprender a las personas que están alrededor. Porque es que me da pistas de por qué se comporta así.
Entonces yo no evalúo a la persona, yo evalúo su comportamiento. Digo, vale, se está comportando así porque la verdad es que en la universidad no hay problemas de comportamiento, personas adultas, ¿no? Pero cuando yo estaba en secundaria, pues incluso en primaria, continuamente, es decir, los comportamientos pues eran algunas veces problemáticos, ¿no? ¿Y qué es lo que hay que hacer? Puedes sancionar al alumno, ¿verdad? Eso es muy fácil, podemos sancionarlo. Pero quizás hay estrategias y hay vías que son más positivas y que vas a conseguir mucho más de ellos así. El camino es tortuoso, nada es fácil, porque después los alumnos en su casa tienen una realidad, en su sociedad, que a lo mejor está más grande de lo que nosotros podemos hacer. Pero sí es verdad que, por ejemplo, la Matrix de MOOC ayuda a comprender qué es lo que está ocurriendo. Porque yo en el aula, cuando estoy en el aula, yo estoy absorbiendo información. Estoy absorbiendo quién atiende, quién no atiende, por qué no atiende. Si mis alumnos cogen el móvil y empiezan a... Eso es porque tengo que cambiar la dinámica de la clase, porque ya ha llegado un punto que he hablado demasiado. Es decir, que hay que recoger información y analizarla, ¿no? Y en el tema de la autoestima, que es un comportamiento, como los comportamientos son a veces impredecibles, tenemos que intentar recoger la información si queremos, pues, intentar mejorar nuestra docencia, ¿no? Pero claro, nosotros hablamos de la autoestima del alumno. ¿Y qué pasa con el profesor, no? Yo daba talleres de 30 horas, ¿no? De prevención de ansiedad y de estrés y la verdad es que, bueno, era muy bonito, ¿no? Y lo que tratamos era potenciar la autoestima del profesor, ¿no? ¿Cuándo tiene baja autoestima un profesor? Pues hay una serie de características que yo además las leo ahora mismo y, por ejemplo, hay la que está en color verde que dice necesitan el aplauso. Pues sí, yo en mi centro de trabajo tengo compañeros, no todos, algunos, que necesitan el aplauso, necesitan que le digas qué bien lo has hecho, qué bien, porque tienes la autoestima baja, ¿no? Polarizan su afectividad. Unos días están muy enfadados, otros días están muy alegres en el aula, ¿no? Siempre están criticando a los alumnos. Es que no estudian nunca, es que no, los alumnos, es que cada vez vienen peor, cada vez vienen peor. Esa frase la dijo Aristóteles. Los alumnos cada vez vienen peor, la dijo Aristóteles. Y a las personas que me están escuchando, que todavía no son docentes, os va a ocurrir una cosa que nos ocurre a Silvina, a Gaby y a mí. Y es que cada año que enseñamos somos un año mayor, pero nuestros alumnos tienen la misma edad. Entonces, nosotros cada año aprendemos mucho, porque leemos, estudiamos experiencias de la vida, pero nuestros alumnos tienen la misma edad, nos llegan con la misma edad. Entonces, cada año nos parece que los alumnos saben menos, que son más torpes, en fin. Y es que nosotros somos los que realmente estamos avanzando y no sabemos interpretar esa separación. Pero bueno, son más punitivos, autoritarios, que hay que tener autoridad en el aula. Yo diría más bien disciplina, sobre todo en el aula de inglés. Yo hago mucho hincapié a mis alumnos. Yo doy en la Facultad de Educación Didáctica que van a ser futuros maestros. Y yo digo, tenéis que tener disciplina. Es decir, los alumnos no son vuestros amigos. Pueden ser vuestro rol. En algún momento pueden ser amigos si estás en el patio del recreo. Pero vuestros alumnos son alumnos. Vosotros sois profesionales, sois sus maestros, ¿no? Igual que un padre no puede ser colega de su hijo. Sí, en algunos momentos sí, pero no siempre. Primero porque nos llevamos 20 años de diferencia o más. Insatisfechos, esperan poco del alumno, fomentan dependencia, se centran en las debilidades de los alumnos. En fin, estas son circunstancias. Un comentario a tenor de esta diapositiva es que tanto la ansiedad como la autoestima es un camino. Yo lo empecé a recorrer hace mucho tiempo, tuve la suerte de leer mucho sobre ello y eso a mí me ha ayudado como docente y en mi vida, ¿no? En muchos aspectos. Incluso, esto no lo he dicho nunca en ninguna ponencia,
pero me ha venido a la mente y yo salvé la vida de un niño. Salvé la vida, se ahogó en una piscina, un niño tenía 2 años, creo, 1 año y medio, y la madre lo traía, llevaba 2 minutos, no sé cuánto tiempo llevaba en la piscina, porque la madre lo había dejado solo. Y en ese momento yo le hice la respiración como pude y al cabo de los minutos el niño empezó a respirar y se salvó, ¿no? Es algo muy personal que, ya digo, nunca lo había contado en ninguna conferencia ni en ningún sitio, pero que yo estoy seguro que yo lo hice porque en ese momento yo tuve la templanza y las estrategias de calmarme, de ver qué es lo que tenía que hacer, cómo lo tenía que hacer. La madre, obviamente, estaba dando gritos porque el niño, claro, el niño estaba muerto, ¿no? Y a mí, en ese caso, la ansiedad, el conocerme a mí mismo me ayudó, ¿no? Entonces, estamos hablando de las diferencias individuales, de los factores afectivos, de ansiedad, autoestima, de 2 aspectos fundamentales para el aula, pero después para la vida también. En la investigación de la autoestima, yo he utilizado mucho el libro de Christopher Mrook, que me parece que es muy bueno, es muy riguroso. El self-esteem. Yo la transparencia, Gaby, os la voy a enviar, ¿vale? Perfecto. Para el que desee después, pues no sé, copiar algo. Lo podemos subir al aula. Si Sí, vos exactamente, están apuntando, entonces, para que no se estresen No. y yo pueda proseguir. Bien. Este es otro gran libro, pienso yo, de Multiple Perspectives on the Self in Second Language Acquisition. Creo que es un gran libro también. Ahí tengo yo un capítulo. Sí. Y después uno de Sarah Mercer, que es una colega austriaca, que yo conozco bien, vamos, bien porque hemos coincidido en eventos académicos y trabajamos juntos en algunas cuestiones, que es hacia la comprensión del autoconcepto, ¿no? Son 3 libros que para la investigación yo creo que serían pertinentes, ¿no? Partir de ahí. Y también un apunte más sobre investigación, algo que dijo Schumann. Schumann es uno de los grandes en afectividad, que cuando hacemos investigación, sometimes we listen carefully to the stories that learners tell us about their second language learning. And we realize these stories are complex and fascinating and can be constrained by experimental procedures. Lo que quiere decir aquí Schumann simplemente es que cuando hagamos investigación, triangulemos. Si hacemos un estudio de corte experimental con hipótesis, después siempre vamos a necesitar algo cualitativo que te explique una causalidad de por qué suceden las cuestiones, ¿no? Y eso vale para la autoestima y para la ansiedad. Cuando lo investigamos, vamos a intentar triangular con datos cualitativos y con datos cuantitativos. Cualitativo, pues la entrevista, la observación. Cuantitativo, el cuestionario, la escala, el inventario, medidas fisiológicas. Y vamos a intentar equilibrar, ¿vale?, el uso de las herramientas para medirlas. Bueno, una cuestión que decía Machargo, y es que numerosas investigaciones indican que las actitudes y comportamientos de los profesores pueden influir positivamente en la autoestima de los alumnos. Es decir, lo que hacemos en el aula influye, y es así. Y después es cierto que los estudiantes que me están escuchando hoy, a que tenéis profesores que son mejores y otros profesores que no son tan mejores, que son peores. Es así. Es decir, ¿y dónde está en que un profesor sea mejor o peor, no? Cuando yo le pregunto esto a mis alumnos, ellos indican muchas veces que la cuestión afectiva es muy importante. Yo el primer día de clase en didáctica le digo a mis alumnos, pensad rápidamente el mejor maestro que habéis tenido de inglés. ¿Por qué? Y muchas de las cuestiones que dicen es, me trató bien, era simpático, me comprendió, cuestiones, ¿no? Y lo que hacemos en el aula influye en la autoestima de los alumnos, para bien
o para mal. Yo utilizo generalmente las dimensiones de Robert Reasoner de seguridad, identidad, pertenencia, propósito y competencia. Me gustaría, si estuviéramos hoy en un taller, hacer actividades para cada una de ellas, porque es fascinante cómo se pueden hacer actividades, enseñar inglés y al mismo tiempo generar un ambiente en el aula que los alumnos se van del aula sonriendo, ¿no? Y eso no tiene precio. Pero bueno, cada palabra que veis ahí denota lo que quiere decir. Seguridad es que uno se sienta seguro emocionalmente, físicamente en el aula. Identidad, que se respete la identidad, que uno sepa que es aceptado por la forma de ser, por su etnia, por su origen, etc. La pertenencia, que se sienta como parte del grupo. El propósito es que tenga, pues eso, unos objetivos, se marque unos objetivos. Por eso yo, por ejemplo, con las actividades en clase, cuando estoy en clase, los objetivos les pongo, hay que hacer esto, después el siguiente objetivo es este, el siguiente les marco claramente los objetivos que tienen que marcar. Y la competencia, ¿no? Que eso, el que uno se sienta capaz o que nosotros los maestros les facilitemos la tarea para que la puedan hacer. Lo ideal lo sabemos, ya lo dijo Vygotsky, ¿no? En la zona de desarrollo próximo, también lo dijo Krashen, el L+1, que la dificultad no esté mucho más allá de lo que sabe el alumno. Lo que pasa es que la teoría es muy bonita, pero la práctica, después uno en el aula tiene 25 alumnos y ¿cómo haces para darle a cada uno ese grado de dificultad, ¿no? Se pueden hacer cosas, se pueden preparar, por ejemplo, canciones en inglés, ¿no? Y hacer 3 versiones, una con actividades más difíciles, otra más fáciles, en fin, hay cuestiones que se pueden hacer. Pero esas son las dimensiones de autoestima, según Robert Reasoner, que yo he utilizado sobre todo para el aula. Algunas cuestiones más de índole pedagógico, por ejemplo, lo que nosotros hacemos en el aula, el tipo de interacción, pues influye. Si nuestro objetivo es la fluidez o la precisión, ahí ya va a estar marcando, ¿no? Si hay el trabajo en pareja o el trabajo es preguntar a la clase entera, es decir, lo estoy centrando en el profesor, lo estoy centrando en el alumno. Y después, ¿cómo voy a hacer yo esas interacciones? Si lo hago estáticamente, es decir, este modelo es de Byrne, de David Byrne, y yo le he añadido lo dinámico y estático. Yo las interacciones en el aula, las interacciones orales, las hago siempre de pie y en movimiento, siempre. Porque es la forma, ya no solo metodológicamente, que haya interacción más real, sino además es la forma de que tengan oportunidades de levantarse, de no estar tan estresados en el aula, etc. Ahora mismo son las 6. De tiempo, me queda muy poco de mi discurso. No sé cuál es la extensión que tenemos de límite. No, estamos bien. Estamos bien, sí. Normalmente Sí. nos juntamos alrededor de 2 horas, así que si querés continuar un poquito y luego dejar un tiempito para que los estudiantes hagan preguntas, está perfecto. Vale, estupendo. Bueno. Me encantó esto que... Bueno, no, después comento. Continúa. Vale, bueno, después sí podemos volver a... Entonces, claro, depende del objetivo. Yo, ¿para qué enseño inglés? Si estoy en primaria, el objetivo es la fluidez, claramente, más que la precisión. Si estoy en secundaria, me atrevería a decir que también es la fluidez. En la universidad, pues ya tienes que afinar y si quieres maestro de inglés, maestra de inglés, pues tienes que ya pedir precisión, ¿no? Pero hay que tener muy claro el objetivo de la interacción, porque estas preguntas que se hacen a los alumnos en la clase, venga, tú contéstame, tell me please, ¿qué objetivo tiene preguntarle al alumno en voz alta, ¿no? Y después a otro, esas interacciones que... Eso no funciona. Las interacciones orales, para quitar la ansiedad y para fortalecer, tienen que ser dinámicas. Entonces, cuando las actividades se centran en el alumno, es decir, trabajan en grupos,
Si es además grupos cooperativos, no sé si eso lo habéis ya tratado o lo tenéis como contenido. No, lo vamos a... Es decir, yo estoy hablando de mi experiencia. Claro, yo a lo largo de los años intento mejorar un poquito y utilizo, es decir, hay cosas que dejo de utilizar en el aula, pero hay otras que digo, esto funciona, esto no lo cambio. Una de las cuestiones que no cambio es pues eso, es preparar actividades centradas en el alumno, sobre todo por grupo y por aprendizaje cooperativo, que consiste en darles roles a los alumnos. Tiene que haber una persona en el grupo, grupos que no sean muy grandes ni muy pequeños, ideal 3 o 4, ¿no? Darles roles, ¿no? Bueno, pues uno va a ser el director, otra del grupo va a ser el English Sheriff o English Policeman, ¿no? Va a ser el que se ocupe de que todo el mundo hable en inglés. El otro va a ser el que escriba, el writer. El otro va a ser después note speaker, el que hable, en fin, cada uno tiene un rol, ¿vale? Y después ese rol ellos se lo evalúan, se lo han cumplido, ¿no? Entonces, bueno, esas son algunas de las cuestiones de aprendizaje cooperativo que son importantes para trabajar en grupo, ¿no? Y que están obviamente relacionadas con cómo mejorar la interacción. Y después, claro, el idioma es que hay que fallar, no tenemos más remedio que equivocarnos. Yo no conozco a nadie que haya aprendido a tocar la guitarra sin equivocarse. Yo toco la guitarra desde hace ya muchísimos años y digo, siempre toco igual, en fin, que es difícil, ¿no? Me equivoco continuamente. Ahora, he comentado antes, que nosotros ¿qué queremos? ¿Que nuestros alumnos se comuniquen o que aprendan la gramática? No lo sé, es que es un objetivo, eso es el profesor el que marca su hoja de ruta, porque a lo mejor yo lo que quiero es enseñar gramática. Hombre, normalmente se enseña un idioma para comunicarse, ¿no? Pero bueno. Y las actividades, como he dicho antes, para mí eso es fundamental. Dinámicas de pie. Yo empecé a hacerlo en secundaria y era difícil, y en primaria también, porque cuando las personas se ponen de pie a esa edad, pues quieren jugar, ¿no? Quieren jugar, se empujan y tal. Descubrí con el tiempo que los alumnos trabajan por rutina. Los alumnos se acostumbran a hacer algo y ya lo hacen. Y yo cuando hacía actividades orales se ponían de pie, andaban por el aula con sus libretas, se preguntaban, etcétera, etcétera, y no había problema. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados a eso, ¿no? Y desde entonces yo siempre, como he dicho antes, hago las dinámicas de pie en el aula. Ahora no, ahora como estamos con el virus, os podéis poner de pie, pero estáis en vuestra casa, eso no vale. No, claro. Bueno. Y después la última cuestión que yo traigo aquí es la autoeficacia. La he traído aparte porque me parece fundamental. Es una parte de la competencia. De la competencia. La autoeficacia es la percepción. La percepción, es decir, no estoy diciendo si yo soy más inteligente, menos inteligente, sino es la percepción que yo tengo de si soy capaz de hacer una tarea y de no solo hacerla, sino llegar o cumplimentarla con éxito. Eso es la autoeficacia. El primero en mencionarla fue Albert Bandura, en 1987. Albert Bandura estudió mucho todo la pedagogía social y cómo aprende. Un apunte curioso de la autoeficacia es que la autoeficacia se genera sobre todo en primaria, en la etapa de primaria. Y es verdad que ahí están los alumnos constantemente, ¿soy listo? ¿No soy listo? Haciéndose preguntas sobre su competencia, sobre su capacidad, ¿no? Y ahora digo yo, bueno, ¿cómo podemos, en el aula, cómo podemos potenciar la percepción de autoeficacia, ¿no? Hay 4 formas. Yo voy a decir las 4 y después les voy a dejar que las ordenen y me digan cuál es la más importante. Una es la comprobación vicaria. La comprobación vicaria, como ven en la foto, es que yo veo que mi compañero de al lado lo está haciendo bien
es capaz de hacerlo y digo, oye, si él es capaz, yo también. Eso es la comprobación vicaria. La siguiente es el estado fisiológico. ¿No ha ocurrido algún día que estamos pletóricos, ¿no? Que te encuentras fenomenal fisiológicamente, que te comes el mundo y te está saliendo bien la tarea? Ese es el estado fisiológico. El siguiente es la autocomprobación. Y es que yo estoy haciendo una tarea, veo que estoy progresando, que me está saliendo bien, y entonces autocompruebo que me sale bien. Y la última es la retroalimentación del profesor. Yo estoy en el aula y un profesor me dice, Fernando, lo está haciendo muy bien, sigue así, ánimo, awesome, great, ¿vale? Ahora pregunto, de esas 4, ¿cuál pensáis que es la más determinante? O la primera, la más importante de ellas. Os voy a dejar que utilicéis el chat, que pongáis 1, 2, 3 o 4. Por ahí veo 4, 4, 3, 4, 4, 3. Bueno, voy a decir cuál es la más importante y después me decís cuál es la siguiente. La más importante es la autocomprobación. La autocomprobación. Es decir, que yo realmente veo que puedo y digo, oye, sí, es verdad, puedo. ¿Y ahora cuál es la siguiente? Veo ahí, Alejandra ha puesto la 4, Camila la 1. Dafne la 4. Pues fíjense que la siguiente, como dice Mariela y Camila, es la 1. Es la comprobación vicaria. Yo veo que el compañero lo hace y digo, oye, si él puede, yo puedo también. De tal modo, lo primero es la autocomprobación. Lo siguiente es la comprobación vicaria. Y la siguiente, sí, como muchos habéis intuido, es la retroalimentación del profesor. ¿Y por qué traigo esto aquí? Porque muchas veces lo que yo veo en el aula son profesores que quieren animar a sus alumnos. Muy bien, lo está haciendo muy bien. Y eso está bien. Pero es que para la autoeficacia es más importante la autocomprobación. ¿Y cómo una persona comprueba que lo está haciendo bien? Bueno, primero sabiendo cuáles son los pasos que tiene que hacer en la actividad para llegar con éxito. Pero después, como decía antes, que tenga las herramientas para poder hacerlo y el nivel de dificultad no esté mucho más allá de lo que puede hacer. Si nosotros controlamos eso, estamos potenciando la autoeficacia. Si nosotros lo que le decimos al alumno es muy bien, eso no vale de nada si no hemos hecho lo anterior. Igual la comprobación vicaria es más importante incluso. Y por último, el estado fisiológico. Bueno, pues hasta aquí, a modo de resumen de todo lo que he dicho, ahora mismo aquí en España son las 6:15, podía seguir, porque son cuestiones teóricas, son muchas las cuestiones que se podrían decir al respecto, pero bueno, vamos a resumir diciendo que la ansiedad y autoestima, que hay unas creencias diferentes entre profesores y alumnos, una falta de entendimiento de lo que ocurre en el aula. Que la autoeficacia es importante, porque además es central para la autoestima. Y la autoestima está relacionada con la ansiedad. Se puede enseñar el idioma y al mismo tiempo reducir la ansiedad y potenciar la autoestima. Pues sí, hay muchas actividades, tipos de actividades que podemos hacer, la metodología, nuestro discurso, nuestra relación con los alumnos, el rol, muchas cuestiones que se pueden hacer para ello, ¿no? Y las actividades orales se pueden hacer en movimiento y centradas en el alumno. Bueno, lo traigo como resumen porque mi experiencia como profesor de idiomas
me hacen sentir que el movimiento es importante en el aula. La concepción de que un alumno esté sentado, estoy hablando no solo en primaria y en secundaria, estoy hablando en la universidad también. ¿Vale? Y bueno, algunas lecturas recomendadas. Ya os decía que el libro mío editado de Self-Esteem and Foreign Language Learning, ahí hay muchas actividades para primaria, para secundaria. Es lo primero que se publicó a nivel mundial, con lo cual, bueno, yo creo que después han salido cosas mejores, ¿no? Towards an Understanding of Language Learning Self-Concept es un libro que recomiendo para leer. Y después, si lo que buscáis es algo para el aula, sin duda alguna es Verónica de Andrés, Jane Arnold, Seeds of Confidence. Para mí es el mejor libro que hay porque Robert Reasoner, el modelo de autoestima de Robert Reasoner, él tiene un libro para secundaria de autoestima, pero no es para el aula de inglés, son actividades generales. ¿Vale? ¿Puedo decir algo, Fernando, de lo de Reasoner? Sí. Yo en realidad hice un curso con él a través de Verónica de Andrés, y si bien, como vos decís, tiene uno para el aula de primaria y otro para el de secundaria, creo que un montón de las actividades se pueden adaptar perfectamente bien al aula de idioma, ¿no? No sé si vos coincidís. Sí, porque de hecho es lo que hizo Verónica de Andrés. Claro. Que él lo adaptó. Bueno, entonces, ya digo, hasta aquí es lo que yo quería contar. Para mí ha sido muy difícil quitar información, añadir otra, en fin, y llegar a lo que quizás les pueda más interesar, ¿no? Pero bueno, para eso está el tiempo de preguntas y el tiempo de discusión, para que pongan en relieve todas esas cuestiones que encuentren relevantes. Bueno, abrimos entonces el espacio, Fernando, súper claro, me encantó. Ahí Tere tiene una pregunta. Sí, dale, Tere, habilitate tu micrófono, no hay problema. Bueno, buenas tardes. Muy interesante la charla, me deja muchas preguntas. Mi pregunta tiene que ver con esto que mencionabas de la participación de los alumnos. En tiempos de pandemia nosotros tenemos aulas virtuales y lo que notamos es, yo doy gramática inglesa, es la participación de los alumnos en los espacios como los foros. Si no son obligatorios, con una nota y una penalización si no participan, la participación es muy baja. Y siempre participan los mismos, y estos alumnos son los que tienen las mejores notas. Y todo el resto lo perdemos. ¿Alguna idea, alguna sugerencia de cómo poder aumentar la cantidad de alumnos que participan? Sí. Bueno, a ver, hay veces que hay que parar la clase y hablar con los alumnos y hacer una metaclase, ¿no? Como hablamos de metacognición, metaclase, y decirle, bueno, yo estoy observando que es verdad que algunos estáis participando, otros que no. Esto que estoy contando, María Teresa, te lo comento porque yo lo hago con mis alumnos, ¿no? Yo me encuentro en el aula lo que tú estás diciendo, siempre, alumnos que participan, alumnos que no quieren participar, alumnos que les gustaría participar pero no se atreven. Entonces, esto no ocurre a todos. Entonces, yo hablo con ellos y yo el primer día les estoy diciendo, bueno, vosotros venís aquí a aprender. Yo vengo a enseñaros para que aprendáis lo más posible. Mi interés es que aprendáis, pero yo sé que vosotros lo que queréis es aprobar, ¿a que sí? Pero vamos, entonces, que haya una conversación con ellos. Y ahora les dice, bueno, yo os quiero decir una cosa. Nadie ha aprendido un idioma sin equivocarse. Entonces yo estoy seguro que cuando participéis os vais a equivocar. Cuando os equivoquéis, yo estoy valorando positivamente. Porque primero estáis participando y sabéis una cosa, científicamente está probado que cuando uno se equivoca es porque el siguiente paso es que lo aprende. Un idioma se aprende practicando.
un idioma se aprende equivocándose y le puede decir, ¿alguien toca la guitarra o alguien ha aprendido a jugar a fútbol? Es decir, siempre nos equivocamos, ¿no? Y aquí no va a pasar lo mismo. Lo que yo quiero decir con todo esto, María Teresa, es que ellos se sientan comprendidos, que ellos digan, oye, es verdad. Y ahí estamos atacando por la autoestima, por el nivel de seguridad. Le estás abriendo la puerta de la seguridad, se van a sentir más seguros, porque cuando un alumno que se equivoca, que dice, uff, ya me he equivocado, va a pensar mal de mí, me va a poner mala nota, el resto se va a reír, y yo lo que estoy haciendo es fomentando, no el error, estoy fomentando la participación, pero además sabiendo ellos que cuando se equivoquen va a ser algo bueno. ¿Vale? Bueno, pues ahí tienes una idea. Bien, gracias. Bien, gracias. Matías. ¿Se escucha bien ahí? Sí, perfecto. Sí. Perfecto. Bueno, no sé si está armado tanto como una pregunta, es más una reflexión que venía pensando. Cuando hablabas de la ansiedad de situación específica y la importancia de la autoestima, entiendo que se está pensando en alumnos cuya valoración de su rol como aprendientes de un idioma tiene cierto peso, ¿no? Pero también pensaba si se entiende o se considera aquellos alumnos que no tienen realmente interés en aprender un idioma, que lo hacen porque es una materia más, ¿no? Y que no tienen una valoración negativa sobre, che, me va re mal en inglés o en cualquier idioma y eso me afecta. ¿Se puede hacer algo en esos casos? Es decir, uno podría como tocar ese autoconcepto para decir, mostrar la importancia de los idiomas o siempre lo tratamos desde el otro lado? ¿Me estás hablando de alumnos de secundaria? De primaria? Claro, sí, hablando de alumnos de secundaria o de otros niveles, es decir, no pensando quizás en universidad porque se entiende que se elige la carrera y uno toma las materias de otra manera, pero la enseñanza obligatoria, digo. Bueno, hay que empezar diciendo que, claro, la docencia en secundaria es difícil, porque son chicos que tienen la mente, es decir, tienen una explosión de hormonas y lo que están pensando es en el sexo continuamente y en la relación con los compañeros, en lo que ha dicho uno, lo que ha dicho otro, lo que ha pasado esa mañana, en fin. Entonces, su vida de pronto es un volcán. Y ahora vienen a clase y estás tú allí de profesor intentándole enseñar el presente continuo. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Lo que te quiero decir es que fórmulas mágicas no las hay. Pero sí hay estrategias que se pueden usar y pueden valer, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo una asignatura de física y química en secundaria que yo estudiaba mucho porque a mí me gustaba el profesor. No me gustaba, entiéndese, que me gustaba cómo daba las clases. A mí me gustaba, se llamaba Mariano, y me gustaba, no sé, cómo hablaba, se explicaba muy bien, y yo sintonicé con ese profesor. Y yo, física y química, que yo para las matemáticas nunca, en fin, para los números no he sido muy bueno, esa asignatura la estudié muchísimo, ¿no? Entonces, hay veces que los alumnos, obviamente, tú le digas, el inglés va a ser muy importante para vuestra vida porque os va a permitir trabajar, eso no vale de mucho, porque el adolescente está pensando en ese día, lo que va a ocurrir después por la tarde, o un día más como mucho, ¿no? Entonces, todos esos discursos que muchas veces los profesores hacemos, es que el inglés, eso puede tener poquito efecto. Tiene más efecto, lo que he comentado antes con María Teresa, intentar hablar con ellos, ¿no? Decir, mira, yo quiero que me ayudéis porque os quiero enseñar todo el inglés posible. Yo sé que hay algunos que no os interesa el inglés porque tenéis otra cosa en la mente o no sé, o estáis cansados, pero ¿por qué no me ayudáis? Yo voy a traeros actividades para que algunas sean divertidas. Es decir, lo que quiero decir, el que hables con los alumnos no quiere decir debilidad. Debilidad quiere decir que no tengas disciplina, no te hagas respetar como persona, ¿no? Porque no respeta a los alumnos, etc. Pero el tener esos momentos
a mí, desde luego, para mí son fundamentales. Yo siempre cuento una experiencia que tuve con alumnas, porque digo alumnas en femenino porque yo creo que casi el 100% eran chicas, de clase de didáctica de inglés en infantil, es decir, futuras maestras de infantil. Y el primer día, pues, bueno, yo iba sustituyendo, me dijeron, Fernando, por favor, puedes ir tú, que no durante tal tiempo. Y yo dije, venga, yo voy. Y yo llegué al aula y me encontré un aula de personas enfadadas, ¿no? Yo llegué hablando en inglés y cuando llevaba 5 minutos, una persona levantó la mano y me dijo, perdón, ¿esto va a ser siempre así? Pues no. Y resultaba que la profesora anterior no le hablaba en inglés en clase, ¿no? Entonces había un ambiente hostil en la clase. Claro, en ese momento la hostilidad era hacia mí, que era el centro de atención, ¿no? Yo enseguida dije, aquí hay que cortar ahora mismo, vas a hablar español, digo, bueno, a ver qué ocurre aquí. Y vuelvo a remitirme a lo que dije antes. Y tuve un momento de conversación con las alumnas. ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Por qué no? Porque es que el inglés, porque tenían miedo, tenían falta. Digo, vamos a ver, yo vengo aquí, voy a intentar hacer lo mejor posible, yo os voy a ayudar. Y le hablé del error, ¿no? Os vais a equivocar. Pues muy bien, si lo estáis intentando. Y entonces, en secundaria precisamente es cuando más diálogo hay que tener con los chavales. Y no siempre se conseguirá, es decir, no puede ser el super profesor, no lo es nadie. Porque hay un momento que uno se cansa también, ¿no? De aguantar a niños que tienen 15 años, llenos de energía y que están ahí sentados, ¿no? Y como si metes a un gorila en un bolso y le cierras, ¿no? Quiere salir y explotar, ¿no? Pero, bueno, es la estrategia. Después, claro, en el aula de inglés, pues a ver qué tipo de actividades haces, ¿no? Si tú basas mucho que seas el centro de atención, actividades de gramática y tal, pues se te van a aburrir, lógicamente. Si traes al aula algunas actividades que ellos puedan participar, decir, bueno, pues venga, ¿qué canción le gusta a la mayoría? Pues hacerlos partícipes de algo de contenido. El objetivo es que ellos vean que tú no vas en contra de ellos, porque si no, ya no hay nada que hacer. Es una lucha que cuando eres joven la llevas bien porque, en fin, llevas poco tiempo enseñando, pero cuando llega a la edad crítica, a los 50 años, entre 50, bueno, 45, 55, estás quemado. ¡Qué horror! Es decir, igual sobrevivimos, ¿eh? Sobrevivimos. Sí, no, pero es un horror. Es decir, sí. Es lo peor. Es decir, que tú te levantes por la mañana y sepas que tienes que entrar. Entonces, desde que uno comienza con sus primeras experiencias, hay que fomentar mucho el diálogo con los alumnos. Y después hablaba para que no tengan tanta ansiedad, que sepan comprendidos, pero después el tema de la autoestima, ¿no? Incluso a los más conflictivos. Tú, ven Juan, que quiero hablar contigo. Tú eres importante en este grupo, ¿eh? Aunque tú de vez en cuando sé que dices que eres el centro de atención, pero a mí me gusta, no te creas, en fin, que haya una especie de conversación. Por ejemplo, lo que no se puede hacer es castigar a un alumno delante del resto. ¿Vale? Porque está buscando primero un enemigo cuyos compañeros son sus compañeros y van a estar antes con él que con el profesor, ¿no? Entonces, a los alumnos, cuando tienen un comportamiento disruptivo, hay que decir, ven que quiero hablar contigo. Lo llevo aparte y digo, mira, esto no puede ser así, ya lo que le tengas que decir, ¿no? Pero solo a él. ¿Me explico? Sí. Bien. Dafne. Muy bien, Dafne. Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, mi pregunta viene por el lado de las actividades dinámicas que se mencionaron, que estaría bueno empezar a hacerlas de pie.
Y a mí me parece muy interesante eso porque yo tuve la suerte de, cuando empecé a trabajar en 3 niveles, trabajar en nivel inicial o jardín de infantes, trabajar en primaria y trabajar en secundaria. Y ahora hace años solamente trabajo en nivel secundario y yo me di cuenta que las actividades que implican movimiento, las actividades de pie, funcionan de manera excelente en lo que es nivel inicial o jardín y nivel primaria, porque los niños requieren esta cosa de descargar energía. Si bien, como se mencionó también, al principio quizás es medio caótico, pero después se hace una rutina. Pero mi pregunta viene por el lado de que cuando yo empecé a trabajar pura y exclusivamente en nivel secundario, empecé también a aprender de que es una etapa en la que hay muchos cambios a nivel de la personalidad, a nivel físicos y de autoestima también, porque los chicos y las chicas comienzan a tener más pudor sobre su cuerpo, por ejemplo, y su presencia física, y me ha pasado que al tratar de hacer actividades en las que requieran o ponerse de pie, hay mucha negación por una cuestión de vergüenza, me siento más cómodo sentado donde solo se me ve quizás de la cintura para arriba, y no esto de moverme, que ya implica mostrar más mi cuerpo. Hay chicos a los que no les incomoda, pero sí hay muchos a los que sí. Y bueno, mi pregunta viene por ¿qué estrategias podemos implementar en esos casos? Vamos a ver. Lo primero es que hay veces que están sentados, el cuerpo y la mente funcionan. No sé si alguien ha leído El error de Descartes, de Antonio Damasio, ¿no? Y hablaba del error de Descartes en el sentido de que la mente y el cuerpo están unidos. Si tu cuerpo está dormido, si tú estás sentado en el aula, minutos, se te duerme el cuerpo, después se te duerme la mente, ¿no? Al principio, los alumnos incluso no les apetece ponerse de pie. Ahora, ¿cómo hacer para, que es tu pregunta, ¿no? ¿Cómo hacer para... Bueno, lo primero es que en la adolescencia el físico es muy importante. Pero es que ellos llegan al aula de pie. Entran de pie, salen de pie, es decir, que es simplemente que no están acostumbrados a hacerlo de pie en el aula, es como algo nuevo para ellos, con lo cual con la rutina eso desaparece. Y de nuevo, pues fomentar la seguridad. Es muy importante que ellos tengan una libreta o algo para apuntar, ¿vale? Si tienen una interacción oral, pues a lo mejor lo que tienen que apuntar es con quién han hablado. Algo, pero que tengan en las manos, que tengan alguna barrera, digamos, no barrera, un escudo, diría yo, ¿no? Eso les puede ayudar a, pues bueno, a tener las manos ocupadas y no ir con un poco así de forma ¿no? demasiado rígida en el aula. Entonces, que apunten algo, eso es bueno, que tengan un soporte. Y después, reglas. Yo hay un método que se llama el Chungo Point, ¿vale? Que utilizo en la clase de idiomas. El Chungo Point, yo lo utilizo para que no me hablen en español, porque la tendencia natural es hablar en español, aunque esté en clase de inglés, ¿no? Y es más difícil. El Chungo Point son unas tarjetitas. Yo os doy la idea, si ponéis en internet Chungo Point, pues aparecerá algún artículo mío sobre eso. El Chungo Point es una tarjetita que se lo da a los alumnos cuando te hablan en español. Se hace de pie, ¿eh? Se hace de pie en el aula. Si algún alumno habla en español, tú le das un Chungo Point, ¿vale? Chungo, yo no sé en argentino, pero en el español nuestro, de aquí de España, chungo es una palabra slang y significa algo malo, ¿no? Algo cutre, algo... ¿Utilizáis la palabra chungo? No. No. Bueno, pues no sé en argentino cuál sería el equivalente. Pero el Chungo Point es una tarjetita y se la da. Entonces, cuando el alumno tiene el Chungo Point, como es chungo, como es malo, digamos, se tiene que librar de ello. ¿Cómo? Pues intentando que alguien le hable en español o cuando escucha hablar en español y entonces se le da, ese alumno le da la tarjetita al que hable español. La idea es que sean ellos los que se regulen a la hora de hablar el inglés, ¿no? No sé si me explica un poco la idea del método del Chungo Point. Bueno, lo que quiero decir,
que es importante que haya un sistema, que haya unas reglas. Por ejemplo, no se puede empujar a secundarias, porque van a pasar y se van a empujar, Entonces, tiene que haber unas reglas que se repasen siempre antes de hacer la actividad, ¿vale? En cuanto a la vergüenza, pues sí, es que eso no lo vas a poder evitar, es que son adolescentes, ¿vale? Y no hay manera. Lo que hay que hacer actividades que sean de pie, que ellos, que sean, no sé, divertidas para ellos, y entonces pues estarán más motivados a hacerlas, ¿no? Yo lo único que puedo decir es que a mí al principio me costaba trabajo porque el comportamiento no era bueno de los alumnos en secundaria, pero se fueron acostumbrando, yo repasaba las reglas antes, bueno, la actividad, recordad que no se puede hacer esto, que es pam, 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 y empezaron a funcionar y con el tiempo funcionan, ¿no? No sé si se me ocurre Bien. después. Gracias, Fernando. Gracias, Anabel. Y después Angélica. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes por allá, bueno, no sé qué, acá, bueno. Yo dije que tenía una pregunta, tengo dos, en realidad de cosas que me interesaron. Uno tiene, obvio, ¿no? Uno es del modelo de interacción oral y me quedé pensando un poco en el esquema propuesto y pensaba si la relación esa entre precisión y fluidez desde el objetivo del profesor y el objetivo del alumno está relacionado, porque no tengo mucha lectura sobre eso, pero me gustaría explorarlo un poco más. Si está pensado un poco también sobre el tipo de... Si las actividades están en relación también al tipo de precisión, de corrección, que se puede o no tener, o cómo eso se maneja en relación a... Sobre todo pensando en que uno por ahí cuando enseña gramática, y no sé, como nosotros también trabajamos en el área de gramática y tratamos de buscar siempre esto de la relación entre las variedades y la adecuación a un contexto, que por ahí algunas formas gramaticales son más propias de un contexto o son apropiadas en uno y no en otro, si por ahí en ese modelo eso hay como un grado, no sé, como algunas actividades que son más que focalizan en la precisión desde el profesor y otras desde el alumno y juegan con eso. Si respondo a esto, lo primero que me gustaría decirte es que mi opinión es que se debe centrar en la fluidez. Si haces actividades dinámicas en las cuales los alumnos y las alumnas interactúan entre ellos, ¿vale? Tú no controlas, como profesor no controlas qué están diciendo. Tú lo que tienes que asegurarte que están hablando en inglés, que no es poco. Pero tú no controlas pero es que eso da igual, porque tú lo que quieres es que se comuniquen. Y si tienen fallos gramaticales, es que no importa, porque a través de, como el lenguaje es recursivo y siempre lo van a aprender tarde o temprano. Y si no utilizan las S, bueno, es que los nativos tampoco la utilizan cuando aprenden el inglés hasta no sé qué edad, ¿no? Entonces, es la fluidez en lo que nos tenemos que centrar. Yo con mis alumnos en la universidad, las actividades orales, yo me centro en la fluidez. En la precisión me puedo centrar en la fonética, en la pronunciación, concretamente. Pero en la gramática, ¿para qué? Si es que yo cuando hablo inglés con personas nativas, yo hay veces que me equivoco y yo he vivido en Estados Unidos un montón de veces y, en fin, y mi vida es el inglés. Y yo, hablando con nativos, me equivoco y tengo fallos gramaticales y me doy cuenta y bueno, ya no lo voy a corregir, ¿no? Y me ocurre, porque no hay que desmitificar. Nosotros somos hispanohablantes y el inglés es un idioma muy difícil. Nos lo vendieron que era un idioma fácil, porque las conjugaciones, los tiempos verbales son más fáciles, los regulares. Pero resulta que el inglés tiene el vocabulario más amplio que existe, de todos los idiomas. Que es opaco, la pronunciación no se parece a nada a cómo se escribe, cómo se pronuncia. Y después la sintaxis es muy complicada del inglés. Es decir, yo cuando publico en inglés, que veis que yo he publicado, en fin, yo necesito la ayuda de nativos, porque muchas veces gramaticalmente está bien expresado, está bien construido, pero dicen, es que it doesn't sound. Me dicen, es que no suena claro, porque yo soy español.
Y yo hablo en español diariamente y yo en mi mente soy bilingüe, pero al final el bilingüismo puro no es el mío, ¿no? Entonces, hay que desmontar esa cuestión de la precisión. La precisión es algo que nos viene, fíjate, de la corriente conductista, de Skinner, de toda, en la cual ellos decían que el hábito era muy importante y si los alumnos aprenden equivocándose, ya se van a equivocar siempre. Pero eso se ha demostrado, después vino Chomsky con la gramática generativa y dijo, no, podemos construir y reconstruir, ¿no? Entonces, en el aula hay que dejar que se equivoquen mucho los alumnos. Y cuando se equivoca, decir, bien, estás equivocado, estás aprendiendo. Esa es la clave. Bien. Sí. Hay una... vos tenías otra pregunta, Anabel. Sí, no, para nosotros los profes de gramática, desde la corriente ignatista, todo esto es, todo lo que decís es maravilloso. Y después lo otro era, por ahí si hay una relación en alguno de los estudios que hayas hecho, que hayas leído de los textos que compartiste, si hay alguna relación donde se ve para mostrarle a los alumnos que por ahí claramente con algún fragmento de algún artículo o algo que hay algún estudio cualitativo o algo donde se vio que cuando se cambiaron las actividades en algún aspecto para potenciar la autoestima y para bajar la ansiedad, hubo un cambio de rendimiento, o hubo un cambio no solo de actitud y de su, por ahí, predisposición al idioma, sino que realmente todos estos factores inciden de una manera global en cómo se puede, no sé, potenciar el aprendizaje y inclusive acelerar, y que no tiene que ver con la motivación, sino con que esta ansiedad ya no está. ¿Hay alguna cosa así como para decirles, mirá lo que lograron? Pero porque es reinteresante eso. La pregunta final. ¿Pero tienes alguna pregunta? Eso es, si hay algún estudio en alguna de las lecturas donde se vea que por ahí algún cambio en las actividades, con inclusión de actividades que realmente incluyan la parte de la ansiedad como objetivo principal, fomenten o... Sí, la autoestima, mira, léete, por ejemplo, el libro de Jane Arnold, que es La dimensión afectiva. Está en español. Sí, está en español. En español. Es de 1999, la versión en inglés, 2000, la versión en español. The Affective Dimension, ¿no? En inglés. Ahí te digo. Bien, hay un capítulo ahí de Verónica de Andrés. La dimensión es este. Este es en español. Ahí me cita, James me citó en un estudio que hice. Entonces hay un capítulo que es de Verónica de Andrés. En ese capítulo ella muestra cómo, haciendo cierto tipo de actividades para potenciar la autoestima, el comportamiento cambia de una clase completamente. Entonces, científicamente hay evidencias, ¿no? Y bueno, ahí puedes comprobarla. Bien, hay una pregunta de Angélica que tiene problemas de conexión, Fernando, y entonces la escribió. Sí. Dice, teniendo en cuenta que los profesores de Barcelona... Ahí está, ahí sí. Dale. Intento, porque parece que en este momento justo puedo. Dale. Me dicen si me escuchan bien. Sí. Bueno, buenas tardes. Explicaba ahí que soy profesora de inglés, pero estoy orientando la maestría a la enseñanza del mapudungún, que es la lengua del pueblo originario de esta región. Entonces, teniendo en cuenta que usted es de Barcelona y conoce la situación de una lengua oprimida catalán, y agregando que me parece muy importante la cuestión de la autoestima en la posibilidad del aprendizaje, pediría alguna recomendación, no solamente de la enseñanza del inglés, sino para otras lenguas en otras condiciones diferentes, donde la valoración social, etcétera, es distinta a la enseñanza del inglés, ¿no? Porque acá se está haciendo eje en, obviamente que hay cuestiones universales que nos sirven para la enseñanza de cualquier lengua, eso es así, pero si tenía alguna recomendación en particular para el caso de las lenguas minorizadas u oprimidas, como se las conoce. Gracias. Bueno, espero que se haya escuchado. Sí, exactamente. Dos comentarios. Bueno, uno,
Yo antes dije que era de Barcelona, no, del equipo de fútbol de Barcelona. Pero no de Barcelona. No soy de Barcelona, soy de Huelva, soy del sur de España, ¿no? Perdón, me había entusiasmado, pensé que era catalán y me hice una historia propia, perdón. En cuanto a ver, yo, el multilingüismo, porque estamos dentro del multilingüismo, que es otra de mis áreas, precisamente. Ahora, además, publico un libro con Codoy, que saldrá en febrero de 2021, y hablamos sobre multilingüismo, sobre el poder de las lenguas y todo esto. Solo por informarte, la situación ahora mismo no es la que quizás parece que has comentado. Ahora mismo en Cataluña la opresión es hacia el español. Es decir, hubo un tiempo que el catalán era una lengua minoritaria y era oprimida por la lengua española, ¿no? En todo el Estado. Eso ahora es al revés. Ahora mismo, por ejemplo, tú no puedes poner un cartel, tú tienes una tienda, un establecimiento, no puedes poner puedes poner un cartel en catalán, en inglés, en francés, en italiano, pero si lo pones en español te multan. Entonces, la opresión ahora en Cataluña es hacia el español, ¿vale? ¿Por qué? Por cuestiones políticas, porque interesa, y ahora ahí es donde voy, interesa forjar una identidad en la cual Cataluña tiene solo un idioma, que es catalán, no tiene dos, que es catalán y español. Entonces, cuando las lenguas se utilizan como fuentes de poder, con el tiempo sufren, porque los idiomas deben ser utilizados para la comunicación. Y relaciono ahora lo que acabas de decir, Angélica, porque la identidad precisamente es una de las parcelas de la autoestima, según el modelo de Robert Reasoner. Entonces, lo primero, las lenguas minoritarias... La perrilla, perdón. Bueno, las lenguas minoritarias hay que protegerlas y hay que promoverlas, ¿no? Es muy importante porque una lengua minoritaria tiene detrás un bagaje cultural muy importante. Entonces, que quede claro la postura sobre, ya sea catalán o la que has comentado, que yo no la conocía. Es importante en el aula fomentar la identidad, es decir, celebrar, la palabra es celebrar la identidad. Y si hay alguien en el aula que habla español y habla catalán, es más rico que el que solo habla español. Y si hay alguien en el aula que habla, ¿cómo había dicho que se llamaba? Angélica. ¿Cómo se llamaba esa lengua minoritaria? Mapudungun. Pungun. Mapudungun. Mapudungun. Entonces, eso hay que celebrarlo. Y si tienes alumnos que hablan esa lengua minoritaria, la verdad es que la pregunta concreta yo no sé si va en torno a cómo hacer para proteger o qué hacer en el aula. ¿Me puedes refrescar un poco la cuestión? No, la pregunta era si hay algún texto que hable sobre la cuestión de la autoestima, particularmente para este tipo de enseñanza de lenguas y no para el inglés en general, como una cuestión general. Vale. No sé si se me escuchó claro. Sí. Tendrías que leer, no te voy a dar una lectura concreta, pero sí sobre multilingüismo, la editorial Multilingual Matters. Si entiendes inglés, no sé si lees en inglés, pero... Sí, es profe de inglés también. Pues tiene mucho publicado sobre multilingüismo, minorías étnicas y aspectos relacionados. ¿Vale? Bien. Pero vamos, es algo muy interesante lo que estás haciendo y después importante, porque hay lenguas, por ejemplo, el inglés le llaman el killer language, mucha gente, ¿no? Que se está comiendo otros idiomas, ¿no? Y claro, un idioma, sea el que sea, tiene detrás
un bagaje cultural importante. Fíjense, por ejemplo, que el esperanto, ¿os suena el esperanto, no? Es un idioma artificial, ¿no? Es un idioma artificial, simplificado además, que en teoría debe ser muy útil y ágil. Sin embargo, nunca ha triunfado. ¿Por qué no ha triunfado el esperanto? Porque no tiene una cultura detrás. Las personas aprenden el idioma por aspectos culturales es decir, la motivación intrínseca, hay algo cultural. De manera que hay gente que aprende inglés porque le gustan las canciones en inglés, la cultura musical. Hay gente que le gusta el inglés porque le gustan las películas que son en inglés de Hollywood, ¿no? Sí. Bueno, pues ese es el punto cultural. Bueno, yo creo que vamos a dar por finalizada la conversación, si les parece. Yo creo que, bueno, que Fernando ha sido sumamente claro y primero agradecerle enormemente su predisposición, porque, bueno, esto lo hace totalmente motivado hacia el saber en sí mismo y sin ninguna retribución más que la afectiva del encuentro. Así que, bueno, de nuestra parte, 1.000.000 muy agradecidos, muy, muy agradecidos. Sí, muy claro todo, la verdad que muy bien. Muchas gracias también en nombre de la Facultad de Lenguas, ¿no? Y de todos los estudiantes de la maestría que seguramente se llevan un montón de tips prácticos y teóricos como para seguir trabajando y ahondando. Así que muchas gracias, Fernando. Muy bien, pues yo les invito a que comiencen ese camino de desarrollo personal, de autoestima, ansiedad en el aula. Y bueno, en un futuro seguimos en contacto para estudios y bueno, que les deseo lo mejor en su proceso de formación, como después en el docente o investigador que les siga. Para mí ha sido un placer. Ahora mismo en España son casi las 7 de la tarde. Así de viernes. De la tarde, el momento ideal para tomarme una cerveza con... Muy bien, lo mejor, la mejor idea. Muchas gracias y seguramente te vamos a estar contactando para algún otro intercambio, Fernando. Cuando quieran. Muchas gracias, te liberamos Muy bien. del Comahue. Esa presencia sea presencial, allí en Argentina mejor. Bueno, sí, ojalá. Ojalá. Muchas gracias. Chao. Chau, chau. Chau, chau. Vamos a hablar.